Sistema de tareas para el desarrollo del pensamiento variacional. Esta presentación surge a partir de un artículo de investigación por los profesores Mauri Mancilla, Palmesano Sarmiento y Cárcamo Barrios Nuevo en la ciudad de Barranquilla con unos niños de quinto de primaria. Primero que todo, miremos qué es el pensamiento variacional. El pensamiento variacional es la capacidad de organizar o modelar o representar matemáticamente situaciones y problemas de la actividad matemática propia del hombre o de la actividad cotidiana o incluso de otras ciencias. Allí donde se encuentra la variación y el cambio es lo que es importante para poder entender más adelante situaciones que tienen que ver precisamente con el álgebra y el cálculo y poder entender cómo una función es la representación de dos magnitudes. Entonces, en este sentido, si nosotros partimos con los niños desde grados inferiores a trabajar variación y cambio, podemos encontrar estudiantes más adelante en grados superiores que puedan manejar el álgebra, el cálculo y el análisis de manera más adecuada, que puedan hacer representaciones de fenómenos físicos o de fenómenos que presentan la naturaleza y los puedan transformar de una representación a otra. Dentro de la propuesta de estos profesores en su investigación era la construcción de un sistema de tareas que tenía que llevar al niño a realizar ciertas actividades, y ellos partieron de lo siguiente. En primer lugar, pues que el estudiante resuelve la tarea sin ayuda del docente. Es una de las condiciones pues para que pueda realizarse de la mejor forma y llevar a un desarrollo adecuado del pensamiento variacional. Que sean problemas propios del contexto del estudiante. De nada sirve trabajar situaciones problema que no tengan que ver con la cotidianidad del estudiante, porque pues precisamente eso se va a hacer más complejo y digamos que va a ser poco motivante para el estudiante. Entonces es necesario buscar herramientas que contribuyan para que el estudiante pueda encontrarle, digamos, gracia a esa situación y pueda resolver los problemas de manera adecuada. Y por último, es que la tarea siempre lleva a desarrollar la personalidad. Algunos aportes. Romero en el 2009 plantea la necesidad de desarrollar el pensamiento variacional a partir de la identificación de patrones y secuencias y no verlo solamente como la parte algorítmica en el trabajo, por ejemplo, con los límites y las derivadas. Y esto se supone que es en estudiantes de grados mucho más avanzados, pero no obstante no se puede perder de vista el por qué y cómo cambian las cosas. Entonces hay que empezarlo a trabajar desde grados inferiores. Por ejemplo, un ejercicio muy sencillo que puede realizarse con los niños desde grados escolares muy tempranos es el crecimiento de la planta de un frijol e ir midiendo la altitud de esa planta a medida que transcurren los días. Entonces estamos relacionando dos variables, que es la longitud de crecimiento con el tiempo transcurrido frente a una planta como el frijol o un maíz o cualquier otra planta. En este sentido estamos representando una situación que se da desde la vida cotidiana en un modelo matemático que puede ser a través de una gráfica, un plano cartesiano, pero también a través de una tabla, y empezar a indagar al niño por qué, cómo cambia la longitud, qué hace que cambie, etc. Algunas entonces de las ideas que podemos proponer para este desarrollo y que se fundamentan a partir de esta investigación. En primer lugar, como profesores de matemáticas debemos conocer los elementos curriculares, contextualizar esos contenidos matemáticos que orientamos en la escuela, incentivar la solución de situaciones problemas de tipo variacional y no solamente de tipo numérico, que es donde mayor énfasis se hace en matemáticas. Se debe diferenciar la tarea de un problema. No es lo mismo proponer una situación que proponer una tarea. La tarea nos puede servir de excusa para que el estudiante en casa, sin ayuda o en forma individual, también pueda construir y dar solución o hacer una representación de una situación que le propongamos. Hay que buscar estrategias para buscar desarrollar el pensamiento variacional, y una de ellas es precisamente la estructuración al diseño de un sistema de tareas basado en el desarrollo del cambio, de la variación en ciertos contextos de la vida. El profesor Carlos Eduardo Vasco propone 3 puntos clave para trabajar la variación y el cambio. Primero, la percepción de variación y el cambio en la realidad.
Entonces acá se puede notar que todas las tareas propuestas deben iniciarse con una pregunta en donde el estudiante da razón de la variación percibida. Es decir, ¿por qué sucede esto? ¿Qué hace que la planta, por ejemplo, crezca? ¿Qué hace que unas plantas crezcan más que otras? ¿Cómo varía frente a los primeros días de germinación de la planta frente, digamos, a 15 días después? Entre otras preguntas. Como segunda propuesta, Vasco propone modelos mentales a partir de los fenómenos que se presentan en una situación dada y a partir de lo que vivencia el estudiante en la realidad. Después de haber percibido entonces esas variaciones y esas regularidades presentadas en la situación, el estudiante debe tratar de crear como una especie de patrón o una regla que le dé como el modelo de dicha situación. Es decir, en grados superiores podría pensarse, por ejemplo, en una expresión algebraica. En este caso puede expresarse a través de una expresión verbal, una producción textual que indique cómo es que se da ese patrón de crecimiento, ¿cierto? Y cómo afecta, por ejemplo, podríamos en este caso proponer otra situación, la venta diaria de gaseosas en la tienda escolar. Entonces, cómo incide la entrada de dinero a la tienda a partir de la venta de gaseosas. Y entonces estamos mezclando dos variables o asociándolas más bien, la venta de las gaseosas con la cantidad, o sea, el dinero que ingresa a la tienda con la cantidad de gaseosas que se venden en la tienda. El tercer punto que plantea el profesor Vasco es la aplicación de los modelos mentales. En este sentido, después de elaborar los modelos que representan una situación problema, una situación del mundo exterior, de la cotidianidad del estudiante, pues se puede hacer un cálculo con respecto a cualquier término desconocido en esos cambios que se dan para poder hallar, digamos, un valor desconocido que se pida. Se pueden comparar los resultados de los procesos que se han modelado. Y por último, se comparan los resultados obtenidos en la aplicación de los modelos con los procesos que se están modelando. En este caso, por ejemplo, las tareas. Bueno, y ahora vamos a mirar algunas de las dificultades que presentan pues los estudiantes en el desarrollo del pensamiento variacional. Los estudiantes tienen cierta resistencia al enfrentarse a situaciones que exigen algún tipo de estrategia variacional. También vemos estudiantes que no diferencian entre variables y constantes, es decir, podemos hablar de una magnitud como la longitud de acuerdo, digamos, al tamaño de un lápiz, cambia entre un lápiz y otro, dependiendo pues del gasto que haga cada estudiante de lápiz. Podemos mirar, por ejemplo, la distancia que se recorre desde el lugar de residencia hacia la escuela o hacia el colegio, y hay diferencias, ¿cierto? Entonces hay cambio. Pero podemos mirar cuál es la constante. Por ejemplo, si yo digo qué tanto aumenta un número con relación a otro si le estoy aplicando el doble, pues vamos a ver que siempre la constante ahí es el doble, porque yo digo entonces el doble de 4, 8, el doble de 8, 16, entonces hay una constante que es el 2, que cambia el número, hay una variable ahí numérica que es el número por el que se está multiplicando el 2. Y la enseñanza del pensamiento variacional en los primeros grados escolares prácticamente está ausente, no se trabaja. Entonces esta es una forma también de incentivar el desarrollo del pensamiento variacional para que los estudiantes tengan mejores desempeños en las pruebas de estado. La prueba IFES aplicada en los grados tercero, quinto y noveno también plantea situaciones en las que los estudiantes tienen que identificar patrones y tienen que hacer modelos y representaciones de situaciones en las que hay variación y hay cambio. Y buscar estrategias para este tipo de desarrollo se pueden hacer precisamente desde los primeros grados escolares. Entonces, entre las debilidades, los estudiantes no identifican patrones de variación, incluso cuando se presentan figuras. Y eso sucede cuando se proponen secuencias de cambio en una figura geométrica para ver cuál es el patrón de construcción y poder encontrar, por ejemplo, la figura que continúa al final de la secuencia. O si se quita, por ejemplo, una figurita del medio, entonces cuál era la que iba ahí en el medio. No se asocian problemas de covariación, por ejemplo, cuando estamos analizando el peso entre
los estudiantes de cierto grado y cómo cambia el peso respecto de niños y niñas. Entonces, la relación de varias variables: género, peso, edad, estatura. Falta ser consciente también del análisis de cambio, y no se relaciona la matemática con hechos de la cotidianidad. Esas son pues ciertas debilidades que se encontraron en esta investigación y que son comunes también para nuestra institución. Y aquí damos por terminado el análisis de este artículo, que es muy interesante para poder dar herramientas hacia el trabajo con los niños en la escuela.